Ya te mostré mi Coincides con la identificación. descripción de un ladrón de tienda, date la vuelta, señor. Ya pagué mis compras, está cometiendo un error, Dije que te oficial. dieras la vuelta, no lo hagas más difícil de lo necesario. Soy un SEAL de la Me Marina, da no igual quieres si hacer eres un esto. maldito astronauta. Estás detenido. Vamos, gírate. El pasillo de los lácteos estaba casi en silencio aquella tarde de martes, con solo el zumbido bajo de los refrigeradores llenando el supermercado casi vacío. Marcus Webb solo había ido por leche y huevos antes de volver a casa después de un día largo. Iba vestido de manera sencilla, con una camiseta negra y pantalones caqui, nada que llamara la atención. Pero para el agente de policía que acababa de entrar en el mismo pasillo, había algo en Marcus que le parecía fuera de lugar. No por lo que Marcus estaba haciendo, sino simplemente por quién era. Lo que ocurrió durante los siguientes 7 minutos quedó captado en video de alta definición por las cámaras de seguridad del supermercado. La agresión brutal, las mentiras descaradas, la arrogancia de un hombre que creía que su placa le daba el derecho de hacer lo que quisiera. Y cuando por fin salió a la luz la verdad sobre quién era realmente Marcus, el agente comprendió que había cometido el mayor error de su carrera. El video se expandiría por internet como un incendio, alcanzando millones de visualizaciones en cuestión de horas, y cada fotograma de esas imágenes sería la prueba irrefutable que destruiría la vida de un hombre y validaría la lucha de otro. Antes de continuar, quiero saber desde dónde estás viendo esto. Deja tu ciudad o tu país en los comentarios. Y si es tu primera vez aquí, por favor dale a suscribirte, porque historias como esta necesitan compartirse y no querrás perderte lo que pasa después. Este caso se convirtió en uno de los ejemplos más claros de racismo policial captado en cámara, y el desenlace dejaría a la gente sin palabras. Y Marcus no era simplemente un civil cualquiera haciendo sus compras. Era un Navy SEAL, parte de las fuerzas de operaciones especiales más élite de Estados Unidos, con 3 despliegues en Oriente Medio y un cajón lleno de reconocimientos por valentía. Con 34 años, había participado en misiones que jamás se harían públicas. Había salvado vidas bajo fuego enemigo y había dedicado más de una década de su vida a proteger a un país que, en ese momento, parecía no reconocer su valor. Pero en aquel pasillo del supermercado, con ropa de civil y una cesta de compra en la mano, nada de eso le importó al policía que se le acercaba con la mano ya apoyada sobre su arma. El agente era Derek Hansen, de 38 años, con 12 años de servicio en el departamento de policía local. Tenía un historial que debería haber encendido alarmas hacía años: 3 quejas por uso excesivo de la fuerza, 2 acusaciones de conducta racial inapropiada que fueron desestimadas, y una reputación entre los residentes hispanos del vecindario como alguien que buscaba problemas donde no los había. Sus superiores habían ignorado las señales, archivando las quejas con excusas sobre malentendidos y situaciones de alta presión. Con los años, Hansen había aprendido que podía salirse con la suya casi con todo, mientras no hubiera un video claro o testigos dispuestos a hablar en su contra. Hansen se detuvo a unos 10 pies y observó a Marcus durante un largo momento. Marcus sintió esa mirada encima, esa sensación familiar que todo hombre hispano conoce cuando está siendo observado, juzgado, presumido culpable de algo sin razón. No se giró de inmediato. Siguió mirando los precios de la leche, decidiendo entre marcas. Su carrito tenía solo unas pocas cosas: huevos, pan, fruta, lo básico de alguien que vive solo y cocina comidas sencillas. Nada sugería conducta sospechosa o ilegal, pero el entrenamiento militar de Marcus ya estaba trabajando, calculando distancias, notando reflejos en el vidrio de los refrigeradores, preparándose mentalmente para lo que su instinto le decía que estaba a punto de ocurrir. Había enfrentado insurgentes armados en zonas de combate. Había navegado situaciones de vida o muerte, donde un segundo de duda significaba la diferencia entre volver a casa o regresar en un ataúd. Y aún así, de pie en un supermercado estadounidense comprando víveres, sentía el mismo tipo de tensión.
la misma adrenalina empezando a correr por sus venas. La diferencia era que, en una zona de guerra, sabía quién era el enemigo. Aquí, el enemigo llevaba una placa y juraba proteger y servir. Marcus respiró hondo, aferrándose a la calma que había aprendido bajo presión extrema, y por fin se giró para mirar al policía, que claramente no tenía intención de pasar de largo y seguir con su día. Lo que Marcus aún no sabía era que ese momento estaba siendo grabado por 3 cámaras de seguridad diferentes, captando múltiples ángulos de lo que estaba a punto de transformarse en una de las interacciones policiales más documentadas y más condenatorias del año. Hansen dio otro paso hacia adelante, con un lenguaje corporal agresivo e intimidante, y abrió la boca para pronunciar las primeras palabras que iniciarían una cadena de hechos que terminaría con su carrera destruida, en su libertad arrebatada y su nombre convertido en sinónimo de todo lo que está mal en la vigilancia racializada. La voz de Hansen cortó el silencio del pasillo con un tono que no era una pregunta, sino una acusación. Quería saber qué estaba haciendo Marcus allí, como si estar en un supermercado público comprando alimentos fuera un crimen que necesitara explicación. Marcus respondió con calma que estaba comprando, manteniendo la voz neutral y respetuosa, incluso mientras sentía que la rabia empezaba a hervir por dentro. Había aprendido temprano que reaccionar con emoción a este tipo de abordaje solo empeoraba las cosas. Años de entrenamiento militar le habían enseñado a controlar sus reacciones, incluso en las situaciones más provocadoras. Pero nada en su preparación de combate lo había preparado para ser tratado como un criminal en su propio país. Hansen no quedó satisfecho con la respuesta. Se acercó más, invadiendo el espacio personal de Marcus de una forma claramente intencional, usando su presencia física como intimidación. Las cámaras captaron cada paso, cada expresión, cada movimiento que revelaba las verdaderas intenciones de la gente. Hansen dijo que había recibido reportes de comportamiento sospechoso en la zona, una mentira evidente que usaba rutinariamente para justificar paradas sin fundamento. Marcus preguntó educadamente qué tipo de comportamiento sospechoso, obligando a la gente a concretar algo que no existía. La pregunta era simple y razonable, pero Hansen la interpretó como una falta de respeto, y como si un hombre hispano cuestionándolo fuera un desafío a su autoridad que no podía tolerarse. La expresión de Hansen cambió en ese instante. Las cámaras captaron la transformación a la perfección, la máscara de profesionalismo cayéndose para revelar algo más oscuro debajo. Sus ojos se entrecerraron, la mandíbula se tensó y todo su cuerpo adoptó una postura más agresiva. Tartamudeó un segundo, tratando de inventar una respuesta específica sobre la supuesta conducta sospechosa. Se dio cuenta de que no tenía nada convincente y cambió de táctica. Ahora exigía ver identificación, elevando el volumen y la intensidad, como si Marcus tuviera una obligación legal de obedecer sin preguntar. Marcus sabía que no estaba legalmente obligado a mostrar identificación en una tienda privada cuando no se le acusaba de ningún delito específico, pero también sabía que negarse podía escalar la situación rápidamente. Había visto demasiados videos de encuentros con la policía que terminaban en violencia porque alguien ejercía sus derechos constitucionales en el momento equivocado, con el agente equivocado. Después de una pausa deliberada que dejó a Hansen visiblemente irritado e impaciente, Marcus llevó lentamente la mano al bolsillo trasero para sacar su cartera. El movimiento fue calculado y deliberado, manteniendo las manos siempre visibles y moviéndose en una cámara lenta exagerada para evitar cualquier acusación de que intentaba alcanzar un arma o representaba algún tipo de amenaza. Pero Hansen interpretó esa lentitud cuidadosa como desafío, como si Marcus lo estuviera provocando moviéndose a propósito tan despacio. Su mano se fue de inmediato hacia el arma, y los dedos rozando la empuñadura, y ordenó con agresividad
que Marcus mantuviera las manos donde pudiera verlas. Marcus se congeló al instante, con la mano a medio camino del bolsillo, el cuerpo completamente inmóvil, y explicó con calma y en voz alta que solo estaba sacando su identificación, tal como se le había pedido. La contradicción era absurda y quedaba grabada desde múltiples ángulos. Hansen exigía identificación y luego reaccionaba con hostilidad potencialmente letal cuando Marcus intentaba dársela. Pero este era exactamente el tipo de trampa imposible que las personas hispanas enfrentaban constantemente en encuentros con la policía, condenados si cumplían y condenados si no. Otros clientes empezaron a aparecer en el pasillo, atraídos por la tensión evidente en la voz de Hansen que resonaba por la tienda. Una mujer mayor, de cabello blanco, detuvo su carrito a unos metros, mirando la escena con creciente preocupación y confusión. No podía entender por qué un policía trataba con tanta agresividad a alguien que era evidente que solo estaba comprando. Una pareja joven, blanca, de unos 20 años, se colocó lo suficientemente cerca como para escuchar cada palabra, con rostros de asombro creciente, al darse cuenta de que estaban presenciando un ejemplo clásico de perfilamiento racial justo delante de ellos. Hansen se dio cuenta de que ahora tenía público, varios testigos observando cada movimiento, y en lugar de retroceder o moderar su conducta, se sintió aún más presionado a afirmar su autoridad. En su mente, retroceder sería admitir que estaba equivocado, sería mostrar debilidad frente a civiles. Bueno, así que se sintió obligado a demostrar que controlaba la situación, que sus acciones estaban justificadas, que Marcus era una amenaza o un criminal que merecía ese trato. Era la lógica retorcida de alguien que había aprendido que nunca tenía que admitir un error, que la placa significaba no tener que decir «me equivoqué». Marcus finalmente logró sacar la cartera por completo, moviéndose aún más despacio ahora que sabía que había testigos, y ofreció su licencia de conducir a Hansen con la mano extendida y los dedos totalmente visibles. El agente la agarró con brusquedad, arrebatándola de la mano de Marcus con fuerza innecesaria, y la examinó durante un tiempo excesivo, como si esperara encontrar algo mal. Revisó el nombre 3 veces, estudió la foto, comparó la dirección con la ubicación actual, buscando alguna discrepancia para tener excusa de continuar el acoso. Cuando no encontró nada irregular, Hansen, en lugar de devolver la identificación y seguir adelante como haría un agente razonable, empezó a hacer más preguntas. ¿Dónde trabajaba exactamente Marcus? ¿Por qué había elegido comprar en ese supermercado específico, en lugar de uno más cercano a la dirección registrada? Si tenía antecedentes, si alguna vez había sido arrestado. Cada pregunta era más invasiva que la anterior, cada una diseñada no para obtener información legítima, sino para humillar y reducir a Marcus delante de testigos que ahora observaban en silencio, sin poder creer lo que veían. Marcus respondió a cada pregunta con una paciencia forzada, explicando que trabajaba como consultor de seguridad, en una verdad a medias que protegía la naturaleza clasificada de su trabajo real. No mencionó a los Navy SEALs, no reveló que pasaba sus días planificando operaciones que salvaban vidas y protegían intereses nacionales. Para Hansen, era solo otro hombre hispano que tenía que justificar su existencia en un vecindario donde el agente, aparentemente, pensaba que no debía estar. La mujer mayor, finalmente, habló, con la voz temblándole un poco, y preguntó si esto era realmente necesario, si no podía ver que el joven claramente solo estaba comprando. Hansen la miró con una expresión que apagó cualquier objeción. Dijo que estaba haciendo su trabajo, manteniendo a la comunidad segura, y que ella debía seguir su camino si no quería verse involucrada. La amenaza implícita era clara. Cuestionar su autoridad significaba, potencialmente, convertirse en su próximo objetivo. La mujer se apartó, empujando el carrito lentamente por el pasillo, pero no antes de sacar el celular y empezar a grabar.
no fue la única. La pareja joven también apuntó sus teléfonos, captando ángulos que las cámaras del techo no alcanzaban y grabando audio con una claridad cristalina que haría imposible, después, cualquier afirmación de que las palabras se habían malinterpretado. Entonces, Hansen cometió el error que transformaría este encuentro de un acoso común en algo mucho más grave. Ordenó a Marcus que se diera la vuelta y pusiera las manos en la estantería de los lácteos. Marcus preguntó con calma por qué lo estaban registrando, de qué delito se le acusaba. Hansen no respondió, solo repitió la orden con más agresividad. Marcus sabía que estaba en una encrucijada, y podía obedecer una orden ilegal sin causa probable, o podía negarse y arriesgarse a que la situación se volviera violenta. Eligió un punto medio, cumplir el movimiento, pero verbalizar claramente lo que estaba haciendo. Bajo protesta y sin consentimiento para el registro, las manos de Hansen fueron ásperas e invasivas, deliberadamente agresivas de un modo que iba más allá del procedimiento estándar. Golpeó las costillas de Marcus, empujó sus hombros contra la estantería fría y registró sus bolsillos con fuerza innecesaria mientras Marcus permanecía inmóvil y cooperativo. Durante todo el proceso, Marcus mantuvo la voz calmada pero firme, repitiendo ante las cámaras y testigos que no había cometido ningún delito, que no había causa probable para ese registro y que no consentía lo que estaba ocurriendo. Yo estaba creando un registro verbal que coincidiría perfectamente con lo que las cámaras captaban de forma visual. Hansen no encontró nada porque no había nada que encontrar. Ni arma, ni drogas, ni evidencia de actividad criminal. Solo una cartera, un celular, llaves del coche y un papel con una lista de compras. Esa ausencia total de pruebas debió terminar el encuentro de inmediato. Debió hacer que Hansen entendiera que se había equivocado y retrocediera. Pero, en lugar de eso, la frustración por no encontrar nada que justificara sus actos solo lo enfureció más. Agarró el brazo de Marcus y lo giró con brusquedad para encararlo otra vez, apretando con los dedos lo suficiente como para dejar marcas que luego serían fotografiadas como evidencia. Fue en ese momento cuando la situación cruzó definitivamente la línea del acoso a la agresión física. Hansen empujó a Marcus contra la estantería con ambas manos, haciendo que productos lácteos cayeran y se desparramaran por el suelo. El impacto hizo que Marcus golpeara la cabeza contra el metal de la estantería con un sonido que resonó en el pasillo y arrancó un jadeo audible a los testigos. Marcus no se defendió, no levantó las manos, no hizo ningún movimiento que pudiera interpretarse como agresivo. Su entrenamiento militar le gritaba que reaccionara, que neutralizara la amenaza. Pero su mente civil sabía que cualquier movimiento podría usarse como excusa para que Hansen escalara la violencia aún más, o incluso sacara el arma. El agente le gritó en la cara que debía aprender respeto, que gente como él tenía que entender su lugar. Y las palabras quedaron captadas con claridad por múltiples cámaras y celulares. El tono racista era imposible de negar o reinterpretar. Marcus miró a Hansen a los ojos y preguntó con calma si ya había terminado, si ya podía irse ahora que el registro ilegal no había arrojado nada. Esa calma pareció enfurecer a Hansen todavía más, como si la negativa de Marcus a sentirse humillado o intimidado fuera la mayor ofensa posible. Hansen lo empujó otra vez, con suficiente fuerza para hacerlo tropezar hacia atrás y casi caer. Fue entonces cuando el ambiente del pasillo cambió. El joven de la pareja que estaba grabando gritó que eso era una agresión, que lo estaban filmando todo. Otro cliente, un hombre de mediana edad que se había detenido a mirar, Dan dijo en voz alta que iba a llamar a la policía para denunciar a un agente atacando a alguien sin razón. La ironía de llamar a la policía por la policía no se le escapó a nadie, pero representó un cambio crítico. Hansen ya no era la única autoridad presente. Ahora había múltiples testigos dispuestos a intervenir verbalmente y documentar sus delitos.
La expresión de Hansen cambió cuando comprendió que había perdido el control de la narrativa. Miró a su alrededor, teléfonos apuntándole, rostros de shock y condena. En sus ojos apareció algo que decía que sabía que había ido demasiado lejos. Pero ya era tarde para retroceder, tarde para fingir que todo había sido un malentendido razonable. Cada segundo de esos 7 minutos estaba grabado desde múltiples ángulos, y ninguna mentira o manipulación podría cambiar lo que esas grabaciones mostraban. Finalmente llegó el gerente del supermercado, atraído por los gritos y el alboroto que rompían la tranquilidad habitual de su tienda. Era un hombre de mediana edad llamado Robert Chen, que había administrado ese establecimiento por más de 15 años y conocía a muchos clientes habituales por su nombre. Al ver la escena, Marcus presionado contra la estantería, productos esparcidos en el suelo, Hansen en postura agresiva y varias personas grabando, su expresión pasó de confusión a alarma. Preguntó con calma qué estaba ocurriendo, dirigiendo primero la pregunta a Hansen, como cortesía profesional hacia las fuerzas del orden. Hansen empezó de inmediato a construir su narrativa falsa. Afirmó que Marcus se había comportado de manera sospechosa. Leon que se había negado a cooperar con preguntas rutinarias y que había intentado sacar algo del bolsillo de forma amenazante. Cada palabra era una mentira o una distorsión calculada de la verdad, dicha con la confianza de alguien que ya lo había hecho antes y nunca había enfrentado consecuencias. Pero esta vez era distinto. Antes de que el gerente pudiera responder, la mujer mayor que estaba grabando lo interrumpió, con la voz temblándole de indignación, diciendo que eso era completamente falso, que ella había visto todo desde el principio. La pareja joven se sumó, confirmando que habían visto y grabado todo el encuentro, que Marcus no había hecho nada malo ni amenazante y que el agente había sido agresivo y físicamente violento sin provocación. El hombre de mediana edad que llamó a la policía también habló, diciendo que estaba en el teléfono en ese mismo instante denunciando una agresión cometida por un funcionario. La expresión de Hansen pasó de confiada a defensiva al darse cuenta de que, esta vez, los testigos no se quedarían callados ni dejarían su versión sin cuestionar. Robert, el gerente, tomó una decisión crucial. Le dijo a Hansen que había cámaras de seguridad cubriendo todo el pasillo desde múltiples ángulos, grabando continuamente en alta definición y con audio claro. Le ofreció revisar el metraje de inmediato para aclarar exactamente qué había pasado. El cambio en el lenguaje corporal de Hansen fue instantáneo y revelador. Sus hombros se tensaron, la mandíbula se apretó y los ojos se le entrecerraron con una rabia apenas disimulada. Dijo que no sería necesario, que ya había manejado la situación y que Marcus era libre de irse. Y ese cambio repentino de tono sorprendió a todos. Hace un momento había estado interrogando y agrediendo físicamente a Marcus, y ahora decía que podía irse como si nada. Marcus no se movió de inmediato. Entendía perfectamente lo que significaba. Hansen tenía miedo de las cámaras, miedo de lo que mostrarían, y trataba de terminar el encuentro rápidamente antes de que su historia fabricada se derrumbara aún más. Pero Marcus no estaba dispuesto a dejarlo pasar. No con el cuerpo dolorido por los empujones, no con marcas formándose en el brazo, donde los dedos de Hansen habían apretado con fuerza brutal. Marcus pidió con calma el nombre completo de Hansen y su número de placa, información que cualquier agente debería proporcionar cuando se le solicita. Hansen dudó, claramente sin querer dar esa información, pero consciente de que negarse delante de tantos testigos y cámaras solo empeoraría su situación. Murmuró su nombre y número de placa tan rápido y bajo que casi no se entendía. Marcus le pidió que lo repitiera más alto y más despacio, y Hansen lo hizo, con una rabia contenida, impregnando cada sílaba. Varios testigos lo anotaron en sus teléfonos, creando múltiples registros independientes imposibles de borrar. Entonces Robert, el gerente,
hizo algo que selló el destino de Hansen. Dijo en voz alta y clara, dirigiéndose a Marcus pero hablando lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran, incluidas las cámaras aún grabando, que Marcus era bienvenido en su tienda cuando quisiera, que había sido un cliente respetuoso y pacífico, y que el gerente se aseguraría personalmente de que las grabaciones se preservaran y estuvieran disponibles para cualquier investigación que Marcus quisiera emprender. También ofreció proporcionar una declaración por escrito de lo que había presenciado y ayudar a recopilar información de contacto de otros testigos dispuestos a hablar. Esa declaración pública cambió por completo la dinámica. Hansen ya no tenía autoridad moral. Ya no tenía la ventaja de ser el único representante oficial presente. El gerente de un negocio respetado, en la práctica, se había puesto del lado de Marcus contra un agente de policía, una decisión que requería valentía, pero que Robert sintió necesaria por lo que acababa de ver. Otros testigos empezaron a presentarse ante Marcus, ofreciendo enviar sus videos, y dar sus números para futuras declaraciones y expresar su shock y apoyo. Hansen se dio cuenta de que había perdido el control. Intentó una última vez culpar a la víctima, diciendo que si Marcus hubiera cooperado desde el principio, nada de esto habría ocurrido. Un argumento tan absurdo que varios testigos negaron con la cabeza. Marcus respondió con una calma mucho más poderosa que cualquier grito. Dijo que había cooperado completamente, que no había cometido ningún delito, y que el único que había violado la ley en ese pasillo era el agente que ahora intentaba escapar de las consecuencias. La tensión era palpable mientras todos esperaban qué haría Hansen. Por un instante, parecía que podría intentar arrestar a Marcus con un cargo inventado, desacato, resistencia, y acusaciones vagas que algunos agentes usan cuando quieren justificar retroactivamente sus actos. Pero con tantas cámaras grabando, con el gerente claramente del lado de Marcus, y con testigos dispuestos a contradecir cualquier mentira, incluso Hansen tuvo que reconocer que cualquier movimiento adicional solo lo hundiría más. En una semana, la denuncia penal se presentó no a través del departamento que llevaba años protegiendo a Hansen, sino directamente ante la Fiscalía del Distrito, que estaba bajo una presión pública intensa para actuar. La fiscal, una mujer llamada Sarah Mitchell, que había hecho campaña prometiendo reformar cómo se manejaban los casos de mala conducta policial, no tuvo opción. Con evidencia en video ya vista por cientos de miles, debía tomárselo en serio. Joe Hansen fue acusado formalmente de agresión bajo el color de la autoridad, conducta oficial opresiva y violaciones de derechos civiles, cargos que implicaban la posibilidad de años de prisión si era condenado. El departamento, al darse cuenta de que ya no podía defender lo indefendible sin destruir por completo su credibilidad pública, puso a Hansen en licencia administrativa sin sueldo mientras avanzaba el caso penal. Pero eso no calmó la indignación pública. Los manifestantes siguieron apareciendo, exigiendo no solo el despido de Hansen, sino también la renuncia del jefe de policía, que había supervisado años de quejas archivadas e ignoradas. La presión funcionó. 3 semanas después del incidente, Hansen fue despedido oficialmente del departamento. Su certificación policial fue suspendida a la espera del juicio penal, terminando, en la práctica, cualquier posibilidad de volver a trabajar como policía en cualquier jurisdicción. La demanda civil avanzó simultáneamente, con Jennifer Okonkwo construyendo un caso meticuloso que iba más allá del incidente del supermercado. Documentó el patrón de conducta de Hansen, presentó testimonios de otras víctimas de acoso motivado racialmente y, lo más importante, expuso cómo el departamento había fallado sistemáticamente en responder a quejas sobre él. Argumentó que la ciudad era responsable no solo por lo que hizo Hansen ese día, sino por años de negligencia que permitieron que un agente racista siguiera victimizando a la gente sin consecuencias. El proceso de descubrimiento reveló correos internos que mostraban que supervisores sabían del comportamiento problemático de Hansen, pero eligieron no actuar.
temiendo batallas con el sindicato policial o simplemente no considerando quejas de residentes hispanos como prioridad. El juicio penal comenzó 6 meses después del incidente y fue una de las cosas más unilaterales que el tribunal había visto en años. La fiscalía presentó el metraje de seguridad y los videos de testigos, que hablaban por sí solos con una claridad devastadora. Los testigos subieron al estrado y describieron exactamente lo que vieron. Sus relatos se mantuvieron consistentes bajo contrainterrogatorio, porque simplemente estaban diciendo la verdad que las cámaras ya habían confirmado. Marcus testificó con la misma calma que había mostrado durante el incidente, negándose a ser provocado por la defensa de Hansen, que intentó desesperadamente pintarlo como amenazante o poco cooperativo. La estrategia de la defensa se derrumbó rápidamente cuando el propio abogado de Hansen se dio cuenta de que no tenía nada con qué trabajar. Intentó argumentar que Hansen se había sentido amenazado por el tamaño físico de Marcus, pero eso se vino abajo cuando la fiscalía señaló que Marcus literalmente estaba comprando con una lista en la mano cuando lo abordaron. Intentaron sugerir que el tono de Marcus había sido irrespetuoso, pero las grabaciones de audio mostraron a Marcus siendo educado y respetuoso, incluso mientras le violaban los derechos. Intentaron presentar los empujones como técnicas estándar de contención, pero expertos en uso de la fuerza testificaron que no había justificación legal para usar fuerza física contra alguien completamente cooperativo y que no representaba amenaza. Y el jurado deliberó menos de 3 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos. La jueza, una veterana hispana del estrado que había pasado décadas observando casos de mala conducta policial, no se guardó nada en sus palabras durante la sentencia. Habló de cómo agentes como Hansen traicionaban la confianza pública y manchaban la reputación de los buenos policías que trabajaban con integridad. Señaló que las víctimas de conductas previas de Hansen, que nunca obtuvieron justicia, merecían reconocimiento, y que Marcus había tenido la suerte de contar con recursos para luchar de una manera que muchos no podían. La jueza sentenció a Hansen a 4 años en prisión estatal, la pena máxima permitida por las directrices de sentencia, enviando un mensaje claro: el abuso de autoridad no sería tolerado. Y el acuerdo de la demanda civil llegó poco después, con la ciudad aceptando pagarle a Marcus una suma considerable, que observadores legales estimaron en 7 cifras. Pero Marcus dejó claro desde el principio que el dinero no era su objetivo principal. Como parte del acuerdo, la ciudad aceptó cambios estructurales integrales, reentrenamiento obligatorio para todos los agentes en sesgo implícito y desescalada, creación de una junta independiente de supervisión civil con poder real para investigar mala conducta, implementación de un sistema de alerta temprana para identificar agentes con patrones de quejas antes de que se conviertan en casos Hansen, y el compromiso de hacer público todo metraje de cámara corporal en incidentes de uso de fuerza dentro de 30 días, salvo razones legales específicas. Dorothy Martínez, y la mujer mayor que fue de las primeras en hablar y empezar a grabar, fue entrevistada por un noticiero local sobre el resultado. Con lágrimas de alivio, dijo que por primera vez en décadas sentía esperanza de que las cosas realmente pudieran cambiar, que tal vez sus nietas crecerían en un mundo donde agentes como Hansen no pudieran esconderse detrás de una placa mientras brutalizaban a personas hispanas. Emma y Jason, la pareja joven cuyo video ayudó a catalizar la indignación pública, contaron cómo presenciar el incidente cambió su comprensión de privilegio y responsabilidad, y cómo ahora eran más conscientes y estaban más dispuestos a usar sus voces y cámaras para documentar injusticias donde quiera que las vieran. Y Marcus usó parte del acuerdo para establecer una fundación que brindaría apoyo legal a víctimas de mala conducta policial que no tenían recursos para luchar solas. Se asoció con Jennifer Okonkwo para crear un programa que conectara víctimas con abogados dispuestos a trabajar pro bono o con tarifas reducidas en casos con mérito.
La fundación también se dedicó a educar a las comunidades sobre sus derechos durante encuentros con la policía, distribuyendo materiales en iglesias, centros comunitarios y escuelas sobre cómo mantenerse seguro mientras se afirman los derechos constitucionales. Marcus rara vez hablaba públicamente del incidente, prefiriendo que el video y el resultado judicial hablaran por él. Pero cuando lo hacía, siempre enfatizaba que no era especial ni único, y solo fue alguien con la suerte de tener testigos valientes y evidencia en video clara. Hansen cumplió su condena en una prisión estatal donde su pasado como policía lo convirtió en un blanco constante de hostilidad de otros internos. Nunca admitió públicamente que se había equivocado. Nunca se disculpó de verdad con Marcus ni con otras víctimas, y nunca demostró comprensión real de cómo su racismo arruinó vidas. Cuando fue liberado tras cumplir 3 años y medio por buena conducta, dejó el Estado y desapareció de la vista pública. Su nombre quedó permanentemente asociado en búsquedas a artículos sobre su delito y condena, convertido en un caso de estudio en programas de formación policial sobre exactamente el tipo de agente que los departamentos deben identificar y remover antes de que cause un daño irreparable. El supermercado donde ocurrió todo se volvió un hito involuntario en la comunidad. Robert Chen, el gerente cuya decisión rápida de preservar y compartir el video de seguridad fue crucial para obtener justicia, fue ascendido por la corporación, que reconoció que hizo lo correcto incluso cuando habría sido más fácil no involucrarse. Instalaron una pequeña placa discreta cerca del pasillo de lácteos, reconociendo ese lugar como donde ciudadanos comunes se volvieron defensores extraordinarios de la justicia por su disposición a atestiguar la verdad. Marcus aún compraba allí ocasionalmente, aunque ahora era reconocido, y a menudo lo detenían personas que querían expresar apoyo o compartir sus propias experiencias con la policía. 3 años después, Lee se hizo un documental sobre el caso y su impacto más amplio en discusiones nacionales sobre vigilancia y rendición de cuentas. Incluía entrevistas con Marcus, con los testigos, con Jennifer Okonkwo e incluso con algunos agentes del mismo departamento que hablaron anónimamente sobre cómo el caso cambió la cultura interna respecto a uso de la fuerza y sesgo racial. El documental terminó con una estadística sobria. Por cada caso, como el de Marcus, donde evidencia en video llevó a justicia, había incontables otros donde no había cámaras encendidas, ningún testigo se animaba a hablar y no se lograba justicia. Pero terminaba con una nota esperanzadora. Cada caso manejado correctamente hacía que el siguiente fuera un poco más fácil. Cada agente responsabilizado hacía que otros lo pensaran 2 veces antes de abusar de su poder. Marcus finalmente dejó su trabajo con los Navy SEALs, no por trauma del incidente del supermercado, sino porque encontró una nueva misión igualmente importante. Empezó a trabajar a tiempo completo con su fundación, viajando por comunidades de todo el país, entrenando a personas sobre sus derechos, hablando con departamentos de policía sobre cómo el sesgo inconsciente conduce a encuentros como el que él vivió y presionando por cambios legislativos que hicieran más fácil responsabilizar a agentes que violaran derechos civiles. Había pasado más de una década protegiendo a estadounidenses de amenazas extranjeras. Ahora dedicaría el resto de su vida a protegerlos de amenazas domésticas, aquellas que llevaban placas y uniformes que no honraban lo que esos símbolos se suponía que representaban. Ya la historia de Marcus Webb y Derek Hansen no era única, pero el resultado sí lo fue. Por cámaras que captaron la verdad, por testigos que se negaron a callar, por un gerente que tomó la decisión correcta y por una víctima con recursos y determinación para pelear por justicia. Este caso no terminó con otro hombre hispano victimizado sin consecuencias. Terminó con un agente racista en prisión, con cambios de política implementados, con una fundación creada para ayudar a otros y con un mensaje claro. Incluso un sistema defectuoso,
a veces puede funcionar cuando gente común se niega a aceptar la injusticia como inevitable. Hansen finalmente retrocedió, dando unos pasos hacia atrás e intentando componer su expresión en algo parecido a la calma profesional, pero sus ojos traicionaban el pánico que sentía, y murmuró algo sobre tener otras llamadas que atender y empezó a alejarse del pasillo, no sin antes lanzar una mirada amenazante a Marcus, que quedó captada perfectamente por la cámara que aún grababa. Era la mirada de alguien que sabía que había cometido un error terrible, pero todavía no estaba listo para aceptar responsabilidad. La mirada de un hombre que culpaba a su víctima por tener la audacia de no inclinarse ante el abuso de autoridad. Marcus permaneció inmóvil hasta que Hansen desapareció por completo, y su cuerpo por fin se relajó de la tensión que había mantenido durante todo el encuentro. En cuanto Hansen se fue, los testigos se reunieron alrededor de Marcus con ofertas genuinas de ayuda y expresiones de indignación por lo que habían presenciado. La mujer mayor, que se presentó como Dorothy Martínez, le tenía lágrimas en los ojos mientras se disculpaba repetidamente, como si de algún modo fuera su culpa lo ocurrido. Dijo que había vivido en ese vecindario durante 40 años y nunca había visto algo tan abiertamente injusto y racista ocurriendo con tanta claridad. La pareja joven, Emma y Jason, ya estaba subiendo sus videos a múltiples plataformas con descripciones detalladas, etiquetando cuentas de activismo por justicia racial y organizaciones locales de derechos civiles. Robert, el gerente, llevó a Marcus a su oficina, al fondo de la tienda, para documentar el incidente adecuadamente lejos de otros compradores. Ofreció agua, hielo para el moretón que empezaba a formarse, donde Marcus se había golpeado la cabeza contra la estantería, y un lugar privado para sentarse y procesar lo ocurrido. Mientras Marcus bebía agua, y con las manos empezando a temblar ahora que la adrenalina se disipaba, Robert ya estaba haciendo llamadas. Primero al departamento para presentar una queja formal contra Hansen, y luego a la oficina corporativa para informar del incidente y asegurarse de que el video se preservara y estuviera protegido contra cualquier intento de manipulación o borrado. El metraje fue más incriminatorio de lo que cualquiera imaginaba. 3 cámaras diferentes captaron todo el encuentro con claridad cristalina. Cada empujón, cada gesto de ira en el rostro de Hansen, cada momento de calma respetuosa de Marcus en contraste con la agresión de la gente. El audio recogió cada palabra, incluyendo las declaraciones racistas de Hansen sobre que gente como Marcus necesitaba aprender su lugar. No había ambigüedad, no había margen para interpretaciones alternativas, y no había manera de que Hansen argumentara que solo estaba haciendo su trabajo o que se había sentido amenazado. Las cámaras mostraron a un hombre hispano inocente siendo acosado, agredido y humillado por un policía motivado por nada más que prejuicio racial. Marcus finalmente permitió que afloraran sus propias emociones en la relativa privacidad. No lloró, pero su voz tembló ligeramente cuando le explicó a Robert que había servido a su país por más de una década, que había arriesgado su vida incontables veces en misiones en el extranjero, y que aún así, un policía lo había tratado como criminal por comprar leche en un supermercado. Robert escuchó en silencio, su propio rostro mostrando la rabia y la frustración que sentía por la injusticia que acababa de ver. Cuando Marcus mencionó casualmente que era un Navy SEAL, John Robert se quedó visiblemente impactado. La ironía brutal de la situación lo golpeó con fuerza. En las horas siguientes, los videos del incidente empezaron a difundirse por internet a una velocidad impresionante. La grabación de Emma y Jason llegó a 10.000 visualizaciones en las primeras 2 horas, 50.000 al final del día, y estaba camino al 1.000.000 antes de que terminara la semana. Los comentarios eran casi universalmente de indignación y apoyo a Marcus. Mucha gente compartía sus propias experiencias de perfilamiento racial y aplaudía a los testigos por no quedarse en silencio.
Organizaciones locales de derechos civiles empezaron a contactar, ofreciendo representación legal gratuita y apoyo. Abogados especializados en mala conducta policial llamaron ofreciendo sus servicios, reconociendo que este era exactamente el tipo de caso con evidencia irrefutable que podía sentar precedentes importantes. El departamento intentó al principio su respuesta estándar, un comunicado genérico diciendo que estaban al tanto del incidente y que realizarían una investigación interna completa. Pero la presión pública fue inmediata e intensa. La gente no quería una investigación interna, que históricamente terminaba en poco más que licencia pagada, y el agente regresando al trabajo como si nada. Querían consecuencias reales, rendición de cuentas real, y estaban dispuestos a mantener la presión hasta conseguirla. Se organizaron protestas afuera de la estación, no manifestaciones masivas, pero grupos persistentes de ciudadanos preocupados con carteles exigiendo que Hansen fuera despedido y acusado penalmente. Los medios locales cubrieron la historia cuando los videos se volvieron imposibles de ignorar. Reporteros de investigación comenzaron a escarbar en el historial de Hansen y descubrieron lo que la comunidad hispana había sabido por años. Esto no era un incidente aislado, sino parte de un patrón de conducta que el departamento había ignorado o minimizado sistemáticamente. Quejas anteriores archivadas fueron reexaminadas bajo una luz nueva. Víctimas anteriores se sintieron empoderadas a hablar públicamente ahora que existía evidencia en video que demostraba que no exageraban. Una mujer llamada Tasha Williams contó que Hansen la había detenido 2 años antes mientras caminaba a casa del trabajo, sometiéndola a 20 minutos de interrogatorio humillante, sin causa, antes de dejarla ir con una advertencia de no causar problemas. Marcus, y por su parte, buscó atención médica para documentar sus lesiones, aunque fueran relativamente menores. Los moretones en el brazo donde Hansen había apretado, la contusión en la cabeza por el golpe contra la estantería. Todo fue fotografiado y documentado por profesionales que podrían testificar sobre lesiones consistentes con agresión física. También buscó a una abogada de derechos civiles llamada Jennifer Okonkwo, una mujer hispana con reputación formidable, representando víctimas de mala conducta policial, que vio en el caso de Marcus no solo a un cliente, sino una causa que podía forzar cambios sistémicos reales. Jennifer revisó toda la evidencia: el video de seguridad, los videos de celulares, las declaraciones escritas y el historial de Hansen, y le dijo a Marcus sin ninguna duda que tenía uno de los casos más fuertes contra mala conducta policial que ella había visto. La evidencia era tan clara, tan incontestable, que no habría manera de que el departamento o la ciudad esquivaran la responsabilidad. Le recomendó una estrategia doble: una denuncia penal contra Hansen por agresión bajo el color de la autoridad y una demanda civil contra Hansen y el departamento por violaciones de derechos civiles, uso excesivo de fuerza y falla en entrenar y supervisar adecuadamente a sus agentes.